el colega abogado y notario siempre nos va a hacer favor de terminar de exponer dicho tema. Y en la próxima clase que tengamos nosotros, entonces ya voy a resumir todo y también trataré de enviarles algún material para que estudien y siempre estamos en comunicación. Entonces le voy a ceder el tiempo para aprovechar el tiempo suficiente, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, licenciado Julio. Buenas noches, distinguidos estudiantes. Gracias por la invitación nuevamente para concluir el tema que iniciamos la semana pasada con aspectos prácticos de la acción de amparo. Bueno, sin más preámbulo, pues les voy a compartir la presentación que contiene los aspectos importantes. Como ustedes recordarán, la semana pasada pues empezamos con las principales características del amparo, sus requisitos esenciales, y básicamente vimos que existen 3 requisitos esenciales para la viabilidad, es decir, la procedencia del amparo. Solo vamos a posicionarnos en la lámina de que les estoy hablando. Muy bien, pues los 3 requisitos esenciales tenemos la legitimación activa y pasiva, que eso lo vamos a ver hoy más adelante cuando veamos el tema de las partes procesales. La definitividad, que fue un tema que les gustó, les causó pues interés. No, a esto solo en un PDF le das control F y ya te permite buscar palabras. Con el permiso de Alex vamos a silenciar micrófonos y ustedes los pueden activar cuando tengan una pregunta relacionada con el tema. Gracias, compañero. Bueno, entonces les decía que definitividad, que fue el tema que les causó interés, hoy vamos a hablar más sobre ello, y finalmente la temporalidad, es decir, debe establecerse o interponerse dentro del plazo legal. Bueno, de todo ello vamos a hablar el día de hoy, esperemos que nos dé tiempo suficiente. Para hablar sobre el tema de definitividad, esto lo vamos a atender como un principio fundamental en el tema del amparo. A manera de definición, definitividad consiste en agotar todos los recursos ordinarios e idóneos que existen en la ley de donde emana el acto reclamado. Es por ende que debemos de tomar en cuenta cuál es la naturaleza del proceso del cual queremos interponer amparo. Si estamos hablando del ámbito laboral, pues tienen que ser los recursos o los medios de impugnación del Código de Trabajo, y así sucesivamente. ¿Por qué razón es que debemos de agotar todos los recursos ordinarios e idóneos que la ley establece? Porque el juicio de amparo no es un recurso más, sino es una instancia de control constitucional. Entonces, si vamos a alegar la violación de algún derecho constitucional, tenemos que haber cumplido con haber agotado los recursos ordinarios para que sea procedente el mismo. Si no agotamos los recursos, pues va a ser rechazado. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla de cuando no es necesario agotar los recursos. Vamos a explicarlos en este momento. Número 1, cuando no exista procedimiento o recurso que agotar, lógicamente. Si la ley no nos establece ningún recurso para qué proceder, pues definitivamente procede el amparo. Un ejemplo de esto es en materia penal, que es el que tengo aquí abajo. En materia tenemos los medios de impugnación y tenemos por ejemplo, la resolución, que es el auto de apertura a juicio. Llegado el momento en la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, que es la acusación y apertura a juicio, y el juez la resuelve con lugar, el abogado defensor no tiene ningún medio de impugnación que presentar, porque si nosotros lo vemos en el artículo 404 del Código Procesal Penal, en ninguno de estos numerales se regula el auto de apertura a juicio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que como no existe ningún recurso que interponer en contra de este auto, si existe una violación de un derecho constitucional, como por ejemplo el debido proceso, entonces ya procede aquí el amparo. Entonces aquí tenemos el primer caso, la primera excepción. El segundo, cuando quien promueve el amparo no haya estado en posibilidad de agotar los recursos. ¿Por qué razón? Porque no era parte en ese procedimiento. Un ejemplo de ellos: si nosotros no somos partes procesales en un proceso, pero
cuando se resuelve en definitiva ese caso, nos va a perjudicar esa resolución, no podemos interponer el recurso que la ley establece porque lo van a rechazar, porque simple y sencillamente nos van a decir que no somos los partes procesales ni tenemos esa legitimación. Entonces, de una vez acudimos a la vía de amparo. Número 3, cuando el amparo se promueva, este es muy importante. Y teníamos ahí un debate con el licenciado Julio, porque es muy importante tomar en cuenta este. Número 3, cuando el amparo se promueva contra amenaza cierta e inminente de la realización de actos violatorios de derechos fundamentales. Es decir, se recuerdan que la semana pasada vimos que existen dos clases de amparo por el momento procesal en el que se interpone. Amparo preventivo por amenaza y amparo que restituye los derechos cuando ya se ha cometido la violación. Entonces, en este caso nos vamos a abocar a un amparo preventivo porque tenemos una amenaza cierta e inminente. Y si nosotros primero interponemos los recursos procesales correspondientes, pues simple y sencillamente se va a producir esa violación y lo que no queremos es que se produzca la misma. Entonces vamos a actuar, vamos a interponer el amparo para frenar esa amenaza. Y finalmente, y este es un caso muy común, y que me gusta compartir, es el número 4, por omisión en contra de resolver. Miren pues, entonces para esto tengo aquí un ejemplo que es ejemplos de definitividad, el número 1 en materia administrativa. ¿Se recuerdan ustedes artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Todo ciudadano guatemalteco está facultado y en la libertad de poder accionar ante los tribunales y las dependencias administrativas y pedir cualquier requisito o requerimiento de ellas. La administración pública está obligada a resolver dentro del plazo de 30 días. Pero, ¿qué pasa si llega ese plazo de 30 días y no existe una resolución? Pues eso lo establece el artículo 10 de la Ley de Amparo. Lo vimos la semana pasada en cuanto a la procedencia del amparo, un caso específico, el cual está en la literal F, que establece, apúntenlo compañeros. Entonces, cuando existe omisión de resolver, nos vamos a fundamentar en el artículo 10, se lo repito, artículo 10, literal F de la Ley de Amparo, que establece: cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no se hayan resuelto en el término que la ley establece. Y si no hay plazo o término, se va a entender que es de 30 días. Entonces, ¿por qué razón aquí procede el amparo automáticamente y no ningún recurso? Porque no tenemos ninguna resolución que atacar ni recurrir, porque simple y sencillamente, si no existe resolución, por eso dice omisión de resolver, el ente encargado no resolvió, entonces nos vamos automáticamente a la acción de amparo. Bueno, continuemos entonces. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto me pueden hacer la pregunta. Ahora es muy importante esto que les voy a platicar. Obligaciones de los órganos jurisdiccionales o de los órganos judiciales en materia de amparo. Sobre todo, es un tema importante a tomar en cuenta porque estamos en medio de un estado de calamidad por la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, los juzgados de amparo tienen básicamente dos obligaciones fundamentalísimas o fundamentales. Número 1, velar porque el amparo no sea un instrumento dilatorio, es decir, no sea un requisito para ganar tiempo, para retroceder o retardar el proceso, sino que sea un instrumento sencillo y eficaz. Esto lo establece el artículo 33 de la Ley de Amparo, que nos establece que los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos de forma pronta y cumplida. Entonces, eso es lo que nos establece acá la definición, que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia por el formalismo y la impunidad, es decir, deben darle trámite inmediato. Si las autoridades permiten y toleran el uso excesivo de los recursos judiciales o el amparo, lo transforman en un medio para entorpecer el proceso judicial. Por eso también tenemos en el artículo 5 de la Ley de Amparo que todos los días y horas son hábiles. ¿Por qué razón? Porque los amparos deben tramitarse con absoluta prioridad, darle más atención o prioridad al amparo que a los procesos ordinarios.
Esto lo tenemos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos la trascendencia de este caso. En el caso de Mirna Mac versus el Estado de Guatemala, la sentencia del 25 de noviembre del 2003, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigó y sancionó al Estado de Guatemala porque retrasó voluntariamente este caso. Y aquí viene lo más importante, donde vamos a debatir hoy en esta noche. ¿Se puede suspender un amparo en estados de emergencia? Recordemos que cuando, sobre todo, tal vez no tanto en estos momentos, pero al inicio de la pandemia, recordemos meses de marzo y abril, donde prácticamente se cerró el país, se limitaron muchas fuentes de trabajo, de estudio, etcétera, además de que habían restricciones interdepartamentales de horario muy fuertes. Había un fundamento del por qué los trabajadores del organismo judicial podían decir, momento, yo no me voy a arriesgar y voy a violentar las disposiciones presidenciales por darle trámite a un amparo. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva en 1987, es decir, que ya tiene bastante tiempo, viene y nos da la solución y nos dice que en la implantación de un estado de emergencia, cualquiera que fuera su dimensión o denominación en el derecho interno, porque por ejemplo en Guatemala se denomina estado de calamidad, pero puede ser que en El Salvador tenga otro nombre o en México otro nombre, cualquiera que sea el nombre, no puede comportar las supresiones o se restrinja la efectividad de las garantías judiciales, ejemplo el amparo, que los estados partes están obligados a establecer, según la misma Convención para la Protección de los Derechos no susceptibles de suspensión o de los suspendidos en virtud del estado de emergencia. En otras palabras, compañeros, como tenemos el artículo 5 de la Ley de Amparo, que nos establece que todos los días y horas son hábiles, que toda notificación debe hacerse a más tardar al día siguiente y que los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad, no se puede retrasar ni suspender el trámite de un amparo. Tienen prioridad. Por eso también me llama la atención y traigo a colación una circular de la Corte Suprema de Justicia en donde estableció que todas las circunstancias de privados de libertad y acciones constitucionales sí van a seguir funcionando en estado de emergencia, en este caso el estado de calamidad. Lo traigo a colación porque es un tema que está de moda y que puede ser que cualquiera les haga esta pregunta, si se puede suspender un amparo en estado de calamidad, como en el caso que estamos viviendo, no es posible. Bueno, ahora sí, entremos en materia, porque hemos hablado mucho de teoría, pero vamos a la práctica. Bueno, solo se me olvidaba, voy a retroceder 2 diapositivas. Finalmente, aquí se me olvidaba que hablando del principio de definitividad, expliqué lo relativo a materia administrativa y a materia penal por citar ejemplos. También voy a citar un caso en materia laboral. Aquí no se trata de no interponer recursos, sino que al contrario, en materia laboral sí tenemos que interponer todos los recursos. Y se los voy a traer a colación en la práctica en la que me desempeño actualmente. Fíjense que Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la representación legal del Estado. Cuando hablamos de tema laboral, el Estado va a ser patrono o es patrono de muchos trabajadores, es decir, es una institución pública, pero no se le demanda al Estado per se, es decir, directamente al Estado, sino que se lo hace a través de la unidad nominadora, es decir, el ministerio al que pertenece, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. Ahora bien, pongamos un caso en concreto, un ejemplo. Un maestro presupuestado perteneciente al Ministerio de Educación es despedido injustamente y viene él y conoce sus derechos laborales y presenta un juicio ordinario de reinstalación demandando al Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación. Entonces, cuando es demandado, automáticamente el Ministerio de Educación, a través de la dependencia que fuera, si fuera en un departamento en el central, automáticamente traslada el caso a la Procuraduría General de la Nación porque es el representante judicial del Estado y
quien tiene a cargo la defensa de los intereses del Estado, y se promueve la contestación de la demanda. Y ahí no vamos a entrar en detalles porque es un tema propio de derecho laboral, pero se sigue todo el proceso normal del juicio ordinario y se dicta sentencia en primera instancia. Entonces, Procuraduría General de la Nación, y ustedes saben o lo van a estudiar, el derecho laboral siempre es tutelar para los trabajadores. El trabajador lleva las de ganar siempre. Entonces, en esta sentencia de primera instancia, en juicio ordinario, se declara con lugar la reinstalación del maestro y el pago de prestaciones laborales, pero es deber y mandato legal de Procuraduría General de la Nación instar a la apelación. Entonces, ojo, aquí se tiene que plantear el recurso de apelación del Código de Trabajo y se inicia la segunda instancia, lo que tenemos en pantalla. Se da el trámite del recurso de apelación en segunda instancia y se dicta sentencia que confirma la sentencia venida en grado, es decir, la sentencia en primera instancia, y por mandato legal también le corresponde a Procuraduría General de la Nación instar el amparo, porque a su criterio debe de analizar el caso en concreto y se puede advertir que exista violación de derechos constitucionales. Es hasta este entonces o hasta este paso en donde procede el amparo, porque ya se cumplió la definitividad. Caso contrario, si al tener la sentencia en primera instancia queremos instar al amparo, no va a ser posible. Entonces, a todo esto, pues a manera de comentario nada más, entre primera, segunda instancia, amparo en primera instancia y apelación de amparo, estamos hablando de 4 o 5 años. Que si el trabajador por medio de su abogado promovió de forma correcta el juicio, lo va a ganar. Va a ser tardado, pero lo va a ganar. Caso contrario, y si PGN pues advierte las deficiencias en el planteamiento del juicio, lo va a ganar el Estado de Guatemala. Bueno, eso solo a manera de ejemplo y comentario. Veamos los elementos del proceso de amparo, porque en estas 2 sesiones he estado hablando yo mucho sobre tribunal de amparo, juez de amparo, pero ¿quiénes son los tribunales de amparo? Veámoslo. Elemento número 1 y más importante, la jurisdicción. Recuerden que la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de Guatemala para administrar justicia. Entonces, en materia constitucional, aquí lo tenemos, miren, la Corte de Constitucionalidad es el tribunal último y superior que conoce en única instancia en algunos casos que ahorita vamos a ver y en apelación de todos los casos de los juicios que conozcan los tribunales ordinarios de justicia. Pero, miren pues, cómo son las cosas. Van a ser competentes en materia de amparo los mismos juzgados ordinarios de justicia, pero aquí van a tener un nombre especial y va a ser juzgado ordinario, su nombre común, pero constituido en tribunal de amparo. Entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciar si es jurisdicción ordinaria? Por ejemplo, un juzgado de primera instancia civil, si va a conocer de los casos civiles que normalmente conoce o si va a conocer de materia constitucional. Pues aquí establece y nos dice que todo juez, cuando vaya a conocer de materia de amparo, va a carecer de esa característica ordinaria o común de que normalmente está revestido para conocer los casos normales u ordinarios que conoce. Y desde el momento que vaya a conocer en materia de amparo, va a tener una jerarquía especial y por esa razón le deberá dar importancia y prioridad a los amparos. Entonces, para saber cuándo va a conocer la Corte de Constitucionalidad o una sala de apelaciones o un juzgado de primera instancia o un juzgado de paz en amparo, para eso está diseñado en el artículo 11, 12, 13 y 14 de la ley de amparo, la competencia. Esto es importante que ustedes tienen que saber y leer con detenimiento. Entonces aquí con el permiso del licenciado Julio, les dejo yo de tarea leer estos 4 artículos y sobre todo complementarlos con los acuerdos números 4-89 y 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y los autos números 1-95, 2-95 y 1-2001 de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué razón?
porque esta normativa viene a complementar la competencia y nos establece quiénes van a conocer o quiénes van a ser competentes en contra de determinado caso. Sin entrar en detalle, vamos a analizarlo en completo. Entonces, vamos a ver que el segundo elemento del amparo va a ser la competencia. Y aquí un poquito de doctrina y solo para explicárselos. En materia constitucional a través del mundo existen 3 sistemas de competencia. Existe un concentrado o europeo, en donde en Europa solo existe un tribunal de amparo. Hagan de cuentas que solo existe la Corte de Constitucionalidad. Y es la que va a conocer de todos los amparos, en primera o en segunda instancia, desde el que se interponga en contra del juez de paz, es decir, del juez de menor jerarquía, hasta el que se interponga en contra del presidente del organismo judicial, que va a ser el único. Pero tenemos otro método, que es el difuso americano. En Norteamérica existen, o mejor dicho, no existe un tribunal de amparo, sino que todos los mismos juzgados que conocen de la jurisdicción ordinaria van a conocer de amparo. Y finalmente tenemos un sistema mixto, que es el que utiliza en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque la Corte de Constitucionalidad va a conocer de los amparos más importantes en contra de los jefes de cada organismo y de apelación en contra de todos los amparos, pero también es mixto porque los ordinarios van a conocer los amparos en primera instancia y que sean de su competencia. Veámoslo entonces. El artículo 11 nos establece que la Corte de Constitucionalidad va a conocer en única instancia, es decir, que cuando se promueva en contra de alguna resolución de estos funcionarios públicos no cabe la apelación de amparo. Entonces, va a conocer en única instancia cuando se interponga el amparo en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y presidente y vicepresidente de la República, es decir, los 3 organismos del Estado. También se complementa con la Junta Directiva, la Comisión Permanente y el Congreso y el presidente del Congreso de la República, así como los magistrados y juez y el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto no está en el artículo 11. ¿De dónde me estoy fundamentando entonces? En el artículo 2 del acuerdo 4-89. Entonces, por eso es importante, como lo dice aquí la nota al pie de la diapositiva, es importante integrar estos artículos con estos acuerdos. Entonces, ya vimos que la Corte de Constitucionalidad va a conocer los amparos en contra de estos altos funcionarios. Pero aquí estamos viendo el Tribunal Superior en materia constitucional, pero veamos que los otros organismos, otros órganos jurisdiccionales juzgados también van a conocer de amparo, no solo de su jurisdicción ordinaria. En el artículo 12 tenemos la competencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo va a conocer la Corte Suprema de Justicia? Cuando el amparo se interponga en contra del Tribunal Supremo Electoral, ministros o viceministros de Estado, la Sala de la Corte de Apelaciones, tribunales de segunda instancia o tribunal de contencioso administrativo, cuando sea en contra del fiscal general del Ministerio Público, el Procurador de Derechos Humanos y la Junta Monetaria. También embajadores o jefes diplomáticos y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Es decir, que aquí ya le bajamos un poquito a la categoría de los funcionarios públicos que va a ser competente la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 13, sin entrar en detalles también, tenemos la competencia de la Corte de Apelaciones y a partir del artículo 12, 13 y 14 de la Ley de Amparo, los vamos a clasificar o los vamos a anotar como amparo de doble instancia. En la diapositiva. ¿Por qué razón? Porque estos amparos sí admiten apelación. En cambio, los del artículo 11, por eso les dije yo que va a ser de única instancia. De apelación. Buenas noches, compañeros. Bueno, si no hay una pregunta, continúa. Entonces, es importante que ustedes, al momento de hacer un amparo, ¿tienen una pregunta o no, compañeros? Si no, le agradezco que apague su micrófono. Gracias. Yo tengo una pregunta, licenciado. Sí, le escucho, Josué. Por ejemplo,
en alguna resolución que algún ministro emita, por ejemplo, alguna licencia de explotación. Refiriéndome más al tema de ambiente, que se da más a menudo que los ministros de ambiente ceden licencias de explotación o los ministros de energía y minas en ciertas regiones donde son declaradas zonas protegidas. Ahí también se pueden establecer una acción de amparo contra esas resoluciones, ¿no? O contra esas licencias emitidas. Claro que sí, Josué. Recordemos que uno de los principios fundamentales del amparo es que no existe ámbito que no sea susceptible de ser atacado o revisado por medio del amparo. Entonces, como usted bien lo dice, solo que recordemos que todos los ministerios tienen una estructura jerárquica. Es decir, que una licencia va a ser poco probable que la firme un ministro, sino que va a ser una dirección que tiene a su cargo, ¿verdad? Entonces recordemos que el Ministerio de Ambiente tiene su jerarquía, dentro de las cuales está el INAO, y este instituto pues va a ser el que va a otorgar esa licencia. Recordemos entonces que si la queremos impugnar, vamos a revisar en la ley orgánica si existe algún recurso, un recurso administrativo que interponer, y si no existe, vamos a interponer el amparo de una vez. Ahora, si existe, primero tenemos que agotar esa vía para luego acudir al amparo. Pero contestando a su pregunta, más allá de que no existe ámbito o materia que no sea susceptible de amparo, siempre nos tenemos que fijar quién emite ese acto, esa resolución o esa disposición contraria a la ley, y a partir de ahí nos vamos a establecer quién tiene la competencia. Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos que los dos elementos fundamentales del amparo es la jurisdicción y la competencia. Ahora veamos las partes del proceso de amparo. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque tenemos los fundamentos legales y ustedes van a leer detenidamente cada artículo, pero a mi criterio tenemos 5 partes principales. Número 1, el solicitante. ¿Por qué razón? Porque también puede ser llamado sujeto activo, persona agraviada, amparista, solicitante, requirente, recurrente, etcétera, pero el solicitante va a ser la persona afectada por la resolución, a la persona que le asiste el derecho de promover el amparo. Entonces vamos a decir que tiene legitimación activa para interponer el amparo. También recordemos que el amparo, por ser eminentemente formalista y técnico, debe ser auxiliado el solicitante por medio de un abogado colegiado activo. A esto lo conocemos como asistencia técnica. Esto lo tenemos en el artículo 21, literal I, y en el artículo 23 de la Ley de Amparo. Recordemos entonces que una de las partes dentro del amparo va a ser el abogado auxiliante del solicitante. El número 3, autoridad impugnado, sujeto pasivo, artículo 9. Esto es importantísimo porque aquí se le va a conocer como legitimación pasiva o sujeto pasivo. Va a ser la entidad del poder público como regla general, y aquí poder público abarca todo, tanto institución centralizada, descentralizada o autónoma, como excepcionalmente también autoridades de carácter privado. Entonces, el sujeto pasivo o la autoridad impugnada va a ser la persona jurídica o el ente estatal, el funcionario o empleado público en contra de quien se dirige el amparo. Veamos otro tema de la legitimación. La regla general nos establece que solo el amparista o el solicitante, es decir, la persona agraviada, puede interponer el amparo, porque si usted sin ser agraviado interpone el amparo, le van a resolver que no tiene legitimación activa y le van a rechazar el amparo. Pero hay una excepción, y es que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y el Procurador de los Derechos Humanos, tienen legitimación activa para interponer cualquier clase de amparo de los cuales ellos tengan conocimiento o tengan la denuncia. Esto lo establece el artículo 25. Por así decirlo, entonces, en todos los amparos
va a intervenir el Ministerio Público o el Procurador de los Derechos Humanos, o bien cualquiera de ellos dos pueden interponer cualquier amparo, aunque no sean ellos los sujetos agraviados, porque tienen esa legitimación reconocida por la ley. Y finalmente tenemos los terceros interesados. Son todas aquellas personas que tienen interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, porque la ley así los faculta o porque tener ese interés o ese conflicto por el cual tienen la intención de que se resuelva, ya sea con lugar o sin lugar, el amparo. Un ejemplo de ellos es la Procuraduría General de la Nación, artículo 34, que en la sede central tenemos la abogacía constitucional, una unidad o sección propia de Procuraduría General de la Nación, quien conoce de todos los amparos como terceros interesados. Y en los departamentos pues tenemos las delegaciones regionales, que son los encargados también de promover o de adherirse, mejor dicho. Y esto es para que ustedes diferencien que los primeros 4 sujetos procesales van a ser parte dentro del proceso como originarios, pero los terceros interesados se van a agregar o a adherir al amparo y también se les van a correr todas las audiencias que establece la ley. El objeto de amparo. El objeto de amparo es clasificado según el alcance que quiere tener o que queremos resolver, mejor dicho, con el amparo. Eso se refleja, eso quiere decir el objeto del proceso de amparo. El primero de ellos es la pretensión procesal, es decir, lo que queremos garantizar o proteger, que va a ser la amenaza de violación de un derecho o bien restituir ese derecho cuando ya hubiera sido violado. Esto está en el artículo 8. El segundo es el contenido, que por formalismo que yo les decía, por regla general siempre debe interponerse por escrito, pero excepcionalmente también podrá presentarse de forma verbal. Esto lo tenemos en los artículos 21, 22 y 26. Otro aspecto importante del amparo es el famoso amparo provisional, que es la solicitud que hace el amparista o el sujeto activo para que se otorgue con lugar y se suspenda provisionalmente el acto, la resolución o la disposición que le afecta, en lo que se resuelve en definitiva el amparo. Artículo 24 y 27. Generalmente los amparos provisionales son declarados sin lugar. Finalmente tenemos los actos procesales, que recordemos que un acto procesal a manera de definición son todos aquellos acontecimientos provocados por la voluntad de las partes y que tienen consecuencias y efectos en el proceso. Aquí tenemos su fundamento legal. Y por último, pero no menos importante, tenemos los efectos de amparo. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a conseguir con el amparo. Que pueden ser cualquiera de estas 3 cosas. Artículo 49. 1. Dejar en suspenso el acto reclamado, la ley, la resolución o la disposición. Este es el más común. Número 2, en caso de omisión de resolver, sobre todo en materia administrativa, con la sentencia de amparo con lugar, le ordena a esta autoridad administrativa que resuelva o que emita la resolución dentro de determinado plazo y de esta manera cese la demora o la omisión en resolver. Y finalmente, resolver la omisión de la autoridad en la emisión de una reglamentación, es decir, para un caso en concreto. Estos son los 3 efectos del amparo. Y finalmente, es así como hemos llegado al trámite o procedimiento del amparo, mejor dicho, en todas sus fases. Y esta será la última lámina que expongamos a continuación, y que este esquema pues es de mi autoría, lo he realizado y a mí me gusta enseñarlo para preparación de examen privado. Todo esto está en la norma y vamos a analizar a grandes rasgos cada una de sus fases. Primero es la presentación o la petición de amparo, que debe hacerse dentro de los 30 días, recordemos, y excepcionalmente en materia electoral dentro de los 5 días. Requisitos debe contar, están establecidos en el artículo 21, que puede ser por escrito o excepcionalmente verbal, y que en esta petición de amparo se podrá solicitar el amparo provisional.
¿Qué pasa si existieran omisiones en la solicitud de amparo? Pues el tribunal en donde se presentó va a resolver dándole trámite, pero le va a dar 3 días al recurrente para que solvente o subsane esos previos o esos requisitos faltantes. Si no cumple dentro de los 3 días, ahí sí será rechazado. Entonces, ya una vez admitido para su trámite, le solicita los antecedentes a la autoridad impugnada, o es decir, donde esté la resolución o el acto que se está atacando. Y en esta misma resolución se admite para su trámite, se manda a pedir los antecedentes, como yo le decía, y se resuelve si se va a decretar o no el amparo provisional. Luego tenemos la remisión de los antecedentes dentro del plazo de 48 horas. Y si no se envían, aunque se haya declarado sin lugar el amparo provisional, como consecuencia de la negativa, se va a declarar con lugar. Luego tenemos la famosa primera audiencia. Todas estas audiencias se evacúan por escrito, salvo que la vista pública se señale que deba ser evacuada de forma verbal. Entonces, en la primera audiencia se va a solicitar por qué se debe confirmar o revocar el amparo provisional y se le va a dar audiencia por 48 horas al solicitante, al Ministerio Público, al sujeto pasivo y a los terceros interesados para que presenten sus argumentos. Luego tenemos una fase de prueba por el plazo de 8 días y luego del periodo de prueba tenemos otra segunda audiencia que aquí ya sirve como para sustentar o resumir los aspectos más importantes de la prueba diligenciada, también dentro del plazo común de 48 horas para todas las partes, y transcurrido el mismo se va a dictar sentencia en 3 días, salvo que se dicte la famosa vista pública que se realiza al evacuarse la segunda audiencia o si no no se hubiera abierto a prueba el proceso dentro del trámite, dentro del plazo de 3 días. Luego se dicta sentencia, salvo que se dicte un auto para mejor fallar, que a criterio del Tribunal Constitucional sea necesario recabar más pruebas dentro del plazo de 5 días. Luego tenemos la sentencia, ahora sí, dentro del plazo de 3 días. Y solo si conoce la Corte de Constitucionalidad va a ser en única instancia, salvo en todos los demás casos que hoy vimos, procede el recurso de apelación. La propia ley regula su recurso de apelación, que se interpone dentro de las 48 horas siguientes, se eleva automáticamente a la Corte de Constitucionalidad, dicta diligencias para mejor fallar dentro del plazo de 5 días y luego se da una vista dentro del plazo de 3 días y finalmente la sentencia. Bueno, compañeros, de forma breve pero muy concreta les he explicado el proceso de amparo. El tiempo está próximo a vencerse, no sé, espero instrucciones ahí del licenciado Julio. Si en dado caso no diere tiempo y algunos compañeros tuvieran preguntas, no sé si nos volvemos a conectar o él dirá, porque tenemos exactamente 1 minuto a partir de este momento. Gracias, licenciado Christopher Merlos, por la amplia y vasta explicación. Y efectivamente voy a tratar de agradecerle primero a los compañeros por haberse conectado y asimismo explicarles que dentro de 8 días trataré también de resumirles y vamos a hacer todo lo posible de enviarles el material. Y si hubiera alguna duda y ya no hay tiempo, tal como usted lo explicó, dentro de 8 días podríamos resolver eso y le agradezco mucho. No sé si algún compañero quiere agradecerle, le cedo el tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Pues en nombre de cuarto semestre de sección A, les agradecemos al licenciado Merlos y a